Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentre. Y gracias por estar viendo y escuchando mis videos en TikTok, en esta gran plataforma donde hay muchísimos millones de personas que ven una serie de información, de diversión, de cultura, conocimiento, de ciencia, tecnología, etcétera, etcétera. Estuve viendo hace unos días una entrevista en un canal de YouTube donde habían tres personajes. Había un ateo, había un escéptico y había una persona creyente. La persona creyente es un filósofo y la persona agnóstica es el entrevistador, que es muy culto, muy preparado y tiene muchas visualizaciones en su canal y suscritos. Y el otro es físico cuántico, ¿no? También él es agnóstico, que da cierta posibilidad de una existencia, ¿no? Entonces conversan y el entrevistador le dice al filósofo que cómo él podía, que es creyente, y cómo él podía probar una existencia de un Dios. Y el filósofo le dice que hay muchas formas. Entonces él explica una de ellas, y que leyó un libro de otro filósofo y escritor que dice cómo la razón puede llevar a Dios y no cómo Dios puede llevar a la razón, que sería al revés. Entonces este filósofo, muy concentrado, dice: pensemos que todos los objetos de nuestra experiencia son dependientes, o sea, dependen de algo. Todo lo que vemos acá, todo, por ejemplo, yo mismo, la casaca que está atrás, las persianas, el lápiz que estoy enseñando, y ustedes donde están, dice, ¿no? Todo lo que vemos acá es dependiente, o sea, no existen por sí mismos no podrían existir, y dependen por diferentes causas, ¿no? Por ejemplo, yo no estaría acá si no me hubieran hecho mis padres, ¿no? O si no estuviera mi corazón, mis moléculas, mi energía, mis protones, mis neutrones y todo lo que hay, etcétera, etcétera, ¿no? Este lápiz no podría estar acá porque fue creado, no se hizo a sí mismo, ¿no? Entonces, ahora imaginemos que vamos a meter toda esta realidad en una taza, y ahora planteamos la pregunta: ¿esta taza puede ser dependiente? Pues no, porque no hay nada afuera, porque toda la realidad, estamos haciendo una cuestión de imaginación, toda la realidad, todo fue metida en una taza. Pero hay una pregunta, ¿no?, que se hace el filósofo: pero si todo lo que existe es dependiente, es imposible obtener una realidad independiente como la de la taza. ¿Y cómo resolver esto? Una manera de resolverlo es que hay un nivel de la realidad que sea independiente, o sea, hay un lugar en el espacio, en el tiempo, un nivel en una realidad que es independiente. ¿Cómo resolver esto? Una manera de resolverlo es que hay un nivel de la realidad que existe en un lugar que no conocemos, pero es, como lo vuelvo a repetir, independiente. Conclusiones: hay algo en la realidad que es independiente, que existe por sí mismo. Ojo, existe por sí mismo, sin depender de nada más, y que todo es otro que es dependiente en último término. Que todo lo otro que es dependiente en último término depende de este. Y le llama el fundamento. ¿Y cómo tiene que ser este fundamento para poder ser el fundamento? Entonces, vemos lo siguiente, que todos los límites tienen una explicación.
Todos los límites tienen una explicación. Ejemplo, este libro tiene una explicación, porque tiene 400 páginas. ¿Por qué no tiene 401 o 399? Porque esos límites, porque los límites que se aplican, esto es que da 400 páginas, ¿se dan cuenta? Y no más ni menos. Ahora tenemos dos ideas. Una de la realidad y dos, todos los límites remiten a una explicación causal que sigue de esto, sería la pregunta, que el fundamento no puede tener un límite, es ilimitado. ¿Se dan cuenta? Ese fundamento creador es ilimitado y podríamos decir que la razón puede llegar a Dios a través de diferentes vías. Según Aristóteles, todo objeto sensible en el universo está limitado en la forma, límite, ¿se acuerdan? De ahí que no sea eterno y sí causado, ojo. Esto es, cada objeto tiene su causa y su origen. Y a la vez, este origen tiene su causa hasta llegar a una causa incausada, identificada como Dios, creador de todo, o como ese fundamento que acabamos de hablar. O sea, vas a llegar a un momento en la causa incausada, el que siempre estuvo, el que nunca fue creado, el sempiterno, omnisapiente, omnipresente, ¿no? Esa es una filosofía un poco religiosa, ¿no? Que lo que no podemos entender con la lógica y el conocimiento, lo que no entendemos lo atribuimos a un Dios, a un ser divino, a una entidad, a una gran mente universal, etcétera, etcétera. La filosofía es compleja y siempre se hace cuestionamientos, y es muy importante poder comprenderla. Para poder comprenderla en primer lugar, o para poder comprender quiénes somos, dónde vamos, dónde estamos, qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Los antiguos filósofos contemplaban el universo y ellos seguramente también se estarían haciendo estas preguntas, ¿no? ¿Quién hizo tal cosa? ¿Quién hizo esa luna, esas estrellas? ¿Quién hizo el cielo? ¿Quién hizo los mares? ¿No? Entonces, ellos lo atribuían a sus dioses de esas épocas y creían que ellos eran los omnipresentes, omnisapientes, lo que estamos conversando ahora, de que dentro de esos límites tiene que haber un fundamento, ¿no? y que sí fue creado, pero llegando atrás, retrocediendo atrás de la causalidad, vamos a llegar a una causa incausada, que nadie lo hizo. Bueno, espero que les haya gustado y nos estamos viendo dentro de poco, y suscríbete, haz algún comentario, haz una manito y muchas gracias.